Pues Italia es el último caso que tenemos de desestabilización en términos políticos. El primer ministro italiano, don Mario Draghi, ayer presentó su renuncia. Es verdad que la renuncia del primer ministro Mario Draghi no fue aceptada, no fue acogida por el presidente de Italia, Sergio Mattarella. No acogió la renuncia del primer ministro Draghi, sino que le sugirió al ministro, le pidió al ministro volver al Congreso porque la coalición que escogió a Draghi como primer ministro aún sigue siendo mayoría. Ahora, lo importante es por qué se produce la crisis que ha llevado al primer ministro italiano a presentar renuncia. Por lo mismo que se produjo la crisis que terminó o está terminando con Boris Johnson en Inglaterra, y por lo mismo que se produjo la crisis que en Sri Lanka provocó la renuncia del primer ministro, la renuncia del presidente y las peticiones de renuncia que se están haciendo del primer ministro. El tema es la inflación. El tema es la inflación y la crisis económica que ha agudizado la guerra en Ucrania, que se refleja de distintas maneras. En que en Inglaterra la chispa que lo explotó fue un escándalo de un hombre que manoseaba a otros hombres. Y ese escándalo fue lo que desató la crisis. Pero en el fondo, lo que está moviendo eso es un 11% de inflación. Un 11% de inflación en Inglaterra. En Italia pasa lo propio. Entonces, uno de los partidos que formaba parte de la coalición del primer ministro Draghi, que es el movimiento 5 Estrellas, este movimiento 5 Estrellas, que hace años lo creó, lo lanzó, lo encabezó un cómico, pero aunque lo encabezó un cómico, el movimiento planteó una serie de puntos que hicieron conexiones con el electorado, porque aunque su líder pues venía digamos, de la televisión, de la comedia, el programa que levantó Pepe Grillo, que era el líder, que fue el principal líder del movimiento 5 Estrellas, conectó con la gente porque el partido asumió la agenda ecologista, pero también era un partido populista, un partido euroescéptico, pero moderado, es decir, que no era muy amigo de la Unión Europea, pero no es una enemistad radical. Entonces, el partido promueve una democracia directa, pero también promueve una democracia digital. Entonces, ha conectado mucho con el electorado. Dice Draghi que él no gobierna sin el apoyo de ese partido, que él no quiere ser primer ministro sin que el movimiento 5 Estrellas le esté apoyando. ¿Por qué dejó de apoyarle el movimiento 5 Estrellas? ¿Por qué no aprobó un voto de confianza que le estaba pidiendo? Porque el movimiento 5 Estrellas dice que las medidas que ha tomado el primer ministro para enfrentar la crisis son insuficientes. Ustedes ven entonces que todo se remite a la crisis económica, que las medidas que ha tomado el primer ministro son insuficientes.
Y desde luego también empieza a incidir el tema de la guerra en Ucrania, porque 5 Estrellas se opone a que Italia siga financiando la resistencia en Ucrania. Y entonces también ese tema está en el fondo. Está el tema de la inflación. En medio de la inflación y de las precariedades está el tema de la guerra en Ucrania. Y entonces ya vemos cómo esto se está traduciendo en desestabilización política. En una semana estamos hablando de 3 gobiernos que han sido sacudidos por el tema de la inflación. Por el tema de la inflación que está afectando a todo el mundo, y ese tema está agravado por la situación que está creando, sobre todo en Europa, la guerra en Ucrania. Entonces, hay que estar pendiente de esas cosas, porque ya esos no son temas que están ocurriendo por allá, que son cosas que no tienen que ver nada con uno, que lo de nosotros es otra cosa. No, lo de nosotros es lo mismo. Lo de nosotros es lo mismo. Nosotros estamos en medio de un proceso inflacionario que tenemos que cuidar que nunca nos arrastre a situaciones de inestabilidad.